Muy buenas tardes, soy Soledad Godoy, médica especialista en diagnóstico por imágenes, médica staff del Servicio de Radiología del Sanatorio Adventista del Plata, docente adjunta de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes, y en el día de hoy hablaremos sobre los distintos métodos diagnósticos que se utilizan y para qué sirven a la hora de evaluar patologías ginecológicas y de cómo éstas se visualizan y se describen en cada uno de estos métodos. Debemos tener en cuenta que las estructuras anatómicas que vamos a incluir en la evaluación ginecológica son útero, incluyendo el miometrio, endometrio y cervix, anexos, teniendo en cuenta a ovarios y trompas de falopio, vagina, con su limitación técnica, y también al fondo de saco de Douglas. Como breve repaso anatómico, vamos a visualizar las distintas estructuras anatómicas que se van a encontrar en tres compartimentos. El anterior, que incluye a vejiga, el compartimento medio, que incluye a útero y a vagina, y el posterior, que incluye a recto, sigma y ampolla rectal. También visualizaremos espacios y tabiques que separan a los compartimentos antes descritos, como lo es el espacio prevesical, señalizado con verde, el espacio vesicouterino, señalizado con rojo, el septo vesicovaginal, señalizado con naranja, el septo rectovaginal, señalizado con celeste, y el fondo de saco de Douglas, señalizado con amarillo. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos por imágenes que nos pueden aportar información? Bueno, contamos con radiografía simple, histerosalpingografía, ecografía ginecológica, ya sea su vía abdominal o transvaginal, histerosonografía, ecografía Doppler ginecológico, angiografía, tomografía computada y multislide, resonancia nuclear magnética y PET-TC. Cuando hablamos de radiología simple, en el caso de ginecología, hablamos de una radiografía panorámica de pelvis, de frente, sabiendo que es un método de escaso uso a la hora de evaluar patología ginecológica, en donde en la mayoría de los casos termina siendo un estudio solicitado por otro motivo y en donde pueden hallarse signos radiológicos de patología ginecológica, como es el caso del mioma calcificado y del teratoma, en donde se ven áreas radiodensas con densidad calcio, y otras veces es un estudio solicitado específicamente para corroborar o descartar la posibilidad de migración a cavidad pelviana de un dispositivo intrauterino, como sucede en este caso, en donde el mismo no se logra constatar en cavidad uterina en el examen ecográfico. Con respecto a la histerosalpingografía, método que también utiliza radiación ionizante, es de gran uso en el área de la mujer para evaluar alteraciones tanto uterinas como tubáricas. Es un estudio radiológico que requiere de la inyección de contraste iodado intrauterino a través del canal endocervical. Analiza la morfología interna de la cavidad uterina y de las trompas, así como la permeabilidad de estas. Evalúa además la continencia cervical y su anatomía. Como todos los métodos, tiene indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones serán: paciente en estudio de infertilidad, abortos a repetición, sangrado anormal, valoración pre y postquirúrgica. Y las contraindicaciones serán embarazo en curso, hemorragia activa e infecciones. Como podemos ver en las siguientes imágenes, se observa cómo a través de la cánula rígida colocada en el cérvix se instila el medio de contraste iodado, el cual desdobla la cavidad uterina, poniendo en evidencia las características morfológicas de sus paredes, así como también de las trompas. Cuando las trompas se muestran permeables, se logra constatar el vuelco del contraste a la cavidad pelviana, dando el signo de Coté positivo.
La histerosalpingografía es un método ampliamente utilizado en el área de fertilidad por la información que aporta, no solamente, como ya mencionamos, con respecto a la permeabilidad tubárica, sino también en casos de sospecha de anomalías morfológicas. Como sucede en este caso, que se visualiza un útero bicorne donde se observa una indentación miometrial púndica y dos hemicavidades fusionadas hacia la región ísmica. En este otro caso se observan otros tipos de malformaciones uterinas, como son el útero didelfo, el cual muestra dos hemicavidades completamente separadas por un septo miometrial que se extiende incluso hasta el cuello uterino, y el útero unicorne, que consiste en agenesia de uno de los cuernos. Podemos ver también faltas de relleno en el caso de lesiones que crecen hacia la cavidad uterina, como se da en este caso por la presencia de un mioma submucoso, pudiendo darse también una imagen similar en el caso de los pólipos endometriales. En esta histerosalpingografía podemos visualizar una irregularidad a nivel de la pared de la cavidad endometrial que corresponde a una sinequia. Como dijimos antes, no solamente es un método utilizado para evaluar la morfología interna uterina o las características de las paredes de la cavidad endometrial, sino que también es de amplia utilidad para evidenciar patología tubárica, como es el caso de los hidrosalpings, en donde se observa una dilatación de las mismas en su extremo distal. Con respecto a la ecografía, podemos decir que es el método más ampliamente utilizado para la evaluación tanto de la anatomía normal como de alteraciones patológicas benignas o malignas del tracto genital interno en la mujer. ¿Qué vamos a evaluar? La anatomía ginecológica general, patología uterina o anexial, la evaluación de dispositivos intrauterinos y hallazgo de colecciones líquidas o abscesos pelvianos. Como regla básica, y esto se incluye para todos los métodos, siempre debemos evaluar ante la presencia de una patología sus características morfológicas, describiendo su forma, tamaño, contornos, ecoestructura y ubicación. Contamos con dos vías de abordaje para la evaluación ginecológica, la vía transabdominal y la vía transvaginal. Cada una de estas vías va a tener ventajas y desventajas. La ventaja de la ecografía transabdominal es el mayor campo visual y las desventajas tienen que ver con la menor definición y con que precisa vejiga llena. Las ventajas de la ecografía transvaginal son la óptima definición, la mayor proximidad al objeto en estudio, mayor sensibilidad a la evaluación Doppler y como desventaja presenta menor campo visual y limitación de los movimientos dados por las paredes de la vagina. Este es un ejemplo de cómo podemos tener una visión más global de la región pelviana en la vía transabdominal, en donde además de evaluar al útero, podemos también visualizar, anterior al mismo, a la vejiga con su contenido ecolúcido. El miometrio se muestra hipocogénico y homogéneo y el endometrio hiperecogénico. Por supuesto que también podemos hacer valoración de malformaciones uterinas por vía ecográfica, como es en este caso, en donde en un corte transversal al cuerpo uterino podemos visualizar dos hemicavidades endometriales correspondiendo a un útero bicorne.
Muchas veces vamos a encontrarnos con úteros globulosos, aumentados de tamaño, sin lesiones nodulares definidas, que se van a corresponder con adenomiosis, entidad que se manifiesta con engrosamiento difuso y asimétrico del miometrio, especialmente en la cara que contacta con el fondo de saco de Douglas. También presentará ecoestructura heterogénea, pérdida de la interfase endometrio-miometrio, como así también un aumento difuso de la vasculatura miometrial. Los miomas son la patología benigna más frecuente del útero, siendo un hallazgo habitual de la práctica diaria. Los hay intramurales, subserosos y submucosos, según la topografía en la que se ubiquen. Se visualizan como lesiones nodulares sólidas e hipocogénicas, focales y circunscriptas, mayormente homogéneas, pero en algunos casos se pueden observar de ecoestructura heterogénea y hasta calcificadas, según el tipo de evolución. Cuando evaluamos al endometrio, siempre tenemos que medir su espesor para descartar alteraciones a nivel del mismo y evaluar su ecoestructura y su ecogenicidad, lo cual nos permitirá evidenciar la presencia de colecciones líquidas, sinequias, pólipos, miomas submucosos y eventualmente cáncer de endometrio. Las características del endometrio variarán según la edad reproductiva de la paciente y en el caso de una paciente en edad fértil, según la fase del ciclo menstrual. En el periodo postmenstrual inmediato nos encontraremos con un endometrio cogénico y lineal, en la fase proliferativa, con una típica característica trilaminar, compuesto por 3 líneas ecogénicas separadas por 2 bandas hipocogénicas. Y en el caso del periodo secretor postovulatorio lo observaremos homogéneamente ecogénico. La ecografía es el método de elección para la valoración de la correcta colocación de los dispositivos intrauterinos, en donde podemos visualizarlos como una imagen lineal hiperrefringente intracavitaria. Pólipos endometriales. ¿Qué son? Son una hiperplasia focal y benigna del endometrio que no se descama en la menstruación. Son más frecuentes entre los 40 y los 50 años de edad. Se verán como imágenes redondeadas u ovales, de tamaño variable, de bordes bien definidos, hiperecogénicos, encontrados en el espesor de la cavidad endometrial, y generalmente vamos a constatar la presencia de una arteria nutricia a la evaluación Doppler color, que se interpreta como su pedículo vascular. Fíjense como en esta imagen podemos observar a un endometrio lineal y dentro de la cavidad endometrial se constata la presencia de una imagen sólida, oval, mayormente circunscripta, que cuando hacemos la evaluación Doppler color constatamos su pedículo vascular. Así es como visualizamos a los pólipos endometriales en el estudio ecográfico. Hiperplasia endometrial. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como una línea endometrial engrosada, ya sea focal o difusa. Va a tener que tener más de 15 milímetros de espesor, siempre hablando de una paciente en edad fértil. La ecogenicidad va a ser variable. Pueden hallarse pequeñas imágenes anecoicas. La interfaz endometrio-miometrio característicamente va a estar conservada. Puede ser simple o compleja, es decir, con o sin atipías. Y tenemos que saber que hasta en un 29% puede tener transformación maligna. En cambio, el cáncer de endometrio
patología maligna que puede mostrar características muy similares a los pólipos y a la hiperplasia endometrial en cuanto a su crecimiento endofítico, pero básicamente se diferencia de estas por su infiltración miometrial característica, dando una pérdida de la interfase endometrio-miometrio a nivel de su base de implantación. Normalmente los ovarios se muestran posterolateralmente al útero cuando éste está en anteversoflexión, pero pueden variar en su localización. Son relativamente homogéneos en su ecogenicidad y en su interior se pueden objetivar pequeñas formaciones redondeadas y anecoicas que corresponden a los folículos. Sus dimensiones son variables, pero normalmente deben mostrar un volumen menor a los 10 mililitros. Una entidad frecuente de encontrar son los ovarios poliquísticos. ¿Qué son? Bueno, el consenso de Rotterdam los define como aquellos ovarios que van a tener un aspecto poliquístico, es decir, tendrán la presencia de 12 o más folículos menores a 10 milímetros, con un volumen ovárico mayor a 10 mililitros, que puede estar comprendido uno o los dos ovarios. Clínicamente se manifiesta con oligomenorrea y anovulación. Pueden tener signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo. En estas pacientes lo ideal es hacer el estudio ecográfico el día 3 al 7 del ciclo menstrual, donde los ovarios se encuentran en reposo, siempre sin anticoncepción oral y sin quistes, folículos dominantes o cuerpos lúteos a la evaluación ecográfica, y en el caso que los hallemos tendremos que repetir en el ciclo siguiente el estudio ecográfico. Muchas veces en un estudio de rutina también nos podemos encontrar con quistes ováricos funcionales. Un quiste ovárico funcional se forma debido a cambios antes o durante la ovulación. Existen dos tipos de estos quistes. Está el quiste folicular, que ocurre cuando un folículo del ovario no libera el óvulo y el saco se llena de líquido. Y el quiste luteínico, que ocurre cuando el saco libera un óvulo y luego se vuelve a sellar y se llena de líquido. Cualquiera de los dos anteriores, a su vez, puede sufrir cambios hemorrágicos, dando así al quiste hemorrágico. En la imagen de la derecha podemos evidenciar una imagen líquida unilocular de contenido líquido anecoico y de pared fina. En la imagen de la izquierda constatamos una imagen líquida pero con una trama reticulada interna. Cuando hacemos la evaluación Doppler color de este quiste luteínico hemorrágico, podemos constatar de que no hay flujo vascular en su interior, solamente el flujo se va a mostrar a nivel de la pared. Quistes ováricos no funcionales, pero de etiología benigna, son también el endometrioma, que es un tipo especial de quiste producido a partir del crecimiento de tejido endometrial ectópico, y ecográficamente se manifiesta como una masa quística de pared engrosada, no vascularizada, que puede ser uni o multilocular y con ecos internos homogéneos. Teratomas. Los hay benignos y también con potencial maligno. Derivan de las tres capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, predominando sus elementos ectodérmicos, que serán el pelo, los dientes y la grasa. Se ven más frecuentemente en los años reproductivos, pero pueden aparecer a cualquier edad. Generalmente mujeres jóvenes con un patrón sólido quístico, pueden ser uni o bilaterales,
uni o multiloculados y los artefactos van a ser de acuerdo al contenido del quiste. El Doppler va a ser o escaso o ausente. ¿Cuáles son los signos ecográficos de los teratomas? Tenemos al tapón dermoide, en donde vamos a visualizar un nódulo mural hiperecogénico que se acompaña de una sombra acústica posterior. También el signo de la punta de iceberg, donde se evidencia una imagen ecogénica con sombra acústica mal definida, que en este caso va a ocultar la pared posterior de la lesión. En el caso de la red dermoide, veremos múltiples interfaces hiperecogénicas lineales dentro del quiste que corresponde a la presencia de pelo dentro de la lesión quística. Y otras veces se manifiesta con niveles grasa líquido o pelo líquido. En el caso de los cistodenomas, pueden ser serosos o mucinosos, la pared va a ser regular, el contenido líquido puede ser anecoico o hipoecoico, pueden ser uniloculares o multiloculares y pueden presentar tabiques pero finos. Para tener en cuenta y para poder caracterizar las imágenes que encontremos ante cualquier estudio ecográfico, las podemos dividir en dos grupos que son las reglas B de benignidad y las reglas M de malignidad. ¿Cuáles serán las características ecográficas que incluyen las reglas B? Bueno, que la lesión sea unilocular, que pueda tener un componente sólido menor a 7 milímetros a nivel de la pared, que tenga sombra acústica posterior en algún sector, que el Doppler sea negativo, o sea que no se constate vascularización, y que en el caso de que sea multilocular, aunque sea liso, el diámetro mayor debe ser menor a 10 centímetros. Por otro lado, tenemos la regla M, donde constataremos un tumor sólido irregular, puede estar asociado a citis, al menos 4 estructuras papilares a nivel de la pared, o podemos encontrarnos con un tumor sólido, multilobulado, irregular, con un diámetro mayor a 10 centímetros. En este caso, generalmente, el Doppler será positivo. Patología tubárica. Normalmente, la patología tubárica se manifiesta como trompa dilatada que se produce por oclusión de su extremo distal y acúmulo de líquido en su interior de forma retrógrada. En imágenes nos encontraremos con una estructura tubular separada del ovario ipsilateral, localizada en el lugar anatómico teórico de la trompa y con una morfología en letra de C o S y conceptos incompletos en su interior, lo que nos permite diferenciarlo de otras patologías. Las dos principales patologías que afectan a las trompas de falopio son la enfermedad inflamatoria pélvica y la endometriosis. Podemos además distinguir 3 fases en la historia natural de la enfermedad pélvica inflamatoria, que serán la salpingitis, el piosalpinx y el absceso tubovárico. En estadios iniciales, en fase de salpingitis, las paredes y pliegues de las trompas están inflamadas, edematosas y congestivas. Si la enfermedad progresa, se forman adherencias alrededor de las fimbrias que obstruyen la trompa. El pus se acumula en la luz produciendo un piosalpinx con inflamación tanto peritubárica como ovárica. Podemos observar en la imagen de la izquierda un hidrosalpinx en donde característicamente constatamos una imagen líquida, tubular, con pared fina, el contenido líquido es anecogénico, y en el caso del piosalpinx ya los hallazgos van a tener que ver con una inflamación más acentuada a nivel de la pared, lo que genera un engrosamiento de la misma
y un contenido líquido espeso que corresponde al pus. También puede afectar a las trompas un embarazo ectópico. Los lugares característicos de los embarazos ectópicos pueden ser múltiples, pero mayormente afecta a la región ampular, con una predilección por este lugar de un 70% de todos los casos. Ecográficamente y llamativamente, ante la consulta a una paciente con un test positivo de embarazo, encontraremos que a la evaluación ecográfica la cavidad uterina se encuentra vacía. Fíjense en la imagen de la izquierda, en donde se observa un endometrio bastante adelgazado, homogéneo, sin presencia de saco gestacional. Se constata a nivel del cuello uterino que tampoco hay imágenes de embarazo, pero en este caso tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de las regiones anexiales para descartar justamente la presencia de un embarazo ectópico. En este caso, en la región parauterina derecha y cercano al ovario, pero no perteneciendo al ovario, se observaba una imagen, una masa sólida con un centro líquido, heterogénea, hipervascularizada, redondeada, características típicas por la topografía y por la ecoestructura y ecogenicidad, con un embarazo ectópico a nivel de la ampolla. Como método diagnóstico en estudios ginecológicos también contamos con la histerosonografía. ¿En qué consiste? En la inyección de solución salina estéril en la cavidad uterina a través de una sonda Foley. Se desdobla la cavidad uterina con la solución salina y pone en evidencia la presencia de pólipos, miomas submucosos, adherencias o sinequias endometriales y lesiones malignas que pueden no haber sido diagnosticadas correctamente con un estudio ecográfico convencional. Podemos visualizar en la imagen de la izquierda, antes de instilar la solución fisiológica, cómo encontramos un endometrio homogéneo, y al momento de instilarlo se visualiza el contenido ecolúcido de la solución fisiológica en la cavidad y las hojas endometriales desdobladas, pero que en este caso están conservadas, se muestran lisas y finas, a diferencia de las imágenes de la derecha, en donde al desdoblar la cavidad endometrial con esta solución fisiológica se pone en evidencia la presencia de un pólipo endometrial que en el estudio convencional no había sido diagnosticado. En la actualidad, la selección y uso correcto de los diferentes métodos de imágenes disponibles, como la ecografía, tomografía axial computada y resonancia magnética, constituye uno de los pilares fundamentales para el adecuado proceso diagnóstico en ginecología. Para la mayoría de las patologías benignas que comprometen al aparato genital femenino, la ecografía es una herramienta sensible, de fácil acceso, de bajo costo y por tanto debería ser el método inicial de elección. Sin embargo, su eficacia depende de que el operador sea entrenado y experimentado en su interpretación. El uso de la tomografía computada y la resonancia magnética debiese restringirse a condiciones específicas, en especial para caracterizar lesiones que no son completamente evaluadas por ultrasonido. La mayor utilidad de la tomografía está en el diagnóstico diferencial de las urgencias ginecológicas, en evaluar el compromiso extrapelviano de neoplasias anexiales y en el estudio preoperatorio de anomalías de la vía urinaria. Respecto de la resonancia magnética, su mayor utilidad está en el estudio de lesiones anexiales complejas a la ultrasonografía, endometriosis pélvica profunda y extrapelviana, adenomiosis, malformaciones uterinas y estadificación de neoplasias endometriales, cervicales y vaginales, y también en la evaluación de miomas múltiples o extrapelvianos.
podemos observar, como en este caso, una tomografía axial computada pone en evidencia una masa anexial compleja que se extiende desde la pelvis a la cavidad abdominal, en donde característicamente presenta un contenido líquido denso, papilas a nivel de la pared y también nódulos murales hipercaptantes. En la imagen de la derecha podemos observar el contenido líquido denso y los tabiques que captan el medio de contraste inyectado. Ejemplos de resonancia y sus múltiples usos, como arriba a la izquierda, donde visualizamos una malformación uterina con la presencia de 2 hemicavidades y un tabique que llega hasta la zona del cuello, siendo compatible con un útero bicorne. Hacia arriba a la derecha podemos constatar múltiples miomas intramurales y subserosos que sirve para evaluación prequirúrgica. Abajo a la derecha, un ejemplo de una masa anexial compleja como la que visualizamos por tomografía, en donde se ve el líquido hiperintenso, los tabiques y los engrosamientos nodulares a nivel de estos tabiques hipodensos. Abajo y hacia la izquierda, claramente se pone en evidencia una lesión expansiva a nivel del cuello que es sugestivo de un cáncer de cervix.